Dentro del contexto de las humanidades y ciencias sociales podemos encontrar el concepto de construccionismo social o socioconstruccionismo. Diversidad de autores como Berger, Luckmann, Hawking y Hergen, por nombrar algunos, coinciden en indicar que el socioconstruccionismo se propone básicamente dilucidar los procesos mediante los cuales las personas consiguen describir, explicar, dar cuenta del mundo y participar en un proceso que tiende a generalizar significados, comprensiones, conocimientos y valores colectivos. Es decir, considera el discurso sobre el mundo no como una reflexión, sino como un dispositivo de intercambio social. Según el psicólogo estadounidense Kenneth Yergin, puede comprenderse el construccionismo en relación a dos grandes tradiciones intelectuales. El empirismo, perspectiva exogénica, que propone el conocimiento como una copia de la realidad, y el racionalismo, perspectiva endogénica, que depende de procesos internos al organismo mediante los cuales puede organizar la realidad para hacerla entendible. Cabe destacar también que Berger y Luckmann coinciden en que la vida cotidiana se constituye como una realidad ordenada y un mundo compartido. Este mundo de la vida cotidiana es tanto un mundo subjetivo que se basa en los sentimientos de la persona, como una realidad objetiva que se basa en los hechos y la lógica. Pero, ¿cuáles son las características más relevantes de este movimiento? Según Hawking, el socioconstruccionista actúa cuando un fenómeno se define como inevitable o inmutable, es decir, cuando no se puede cambiar, y estos llegan a la conclusión de que ese fenómeno es contingente y puede ser modificable, pero también aquello inevitable puede llegar a ser malo y opresivo. Por tanto, una vez que se modifica el individuo es libre. Según Hergen y Potter, ningún conocimiento, incluso la ciencia, puede liberarse de sus propiedades históricas, culturales, sociales y discursivas que la producen. Según Borg, el conocimiento es el resultado de una construcción colectiva. Las relaciones fabrican nuestras versiones de lo que puede ser denominado como conocimiento. Y según Cabruja, la objetividad, esa que tanto pregona la ciencia, no se establece por su proximidad a la verdad, sino por ser una consecuencia de las construcciones narrativas. Y además estipula que un concepto imprescindible dentro de este marco epistemológico es el lenguaje, al que se le define como el promotor indispensable para acceder y construir la realidad social. Si estamos hablando de construccionismo social, no podemos obviar el tema de Estados Unidos y el desempeño que tuvo esta teoría sociológica en ese país a raíz del libro de Berger y Luckmann llamado La construcción social de la realidad. Ellos dos sostienen que todo conocimiento es hecho a partir de las interacciones sociales que van más allá simplemente de la comunicación, del lenguaje. Como este conocimiento es hecho por la gente, se presenta como parte de una realidad objetiva. Y, asimismo, puede ser dicho que la realidad es construida socialmente. La obra introdujo así en las ciencias sociales la noción tan utilizada desde entonces de la construcción social. El objetivo principal del estudio que los dos sociólogos presentan en el libro corresponde al análisis de la realidad de la vida cotidiana, más específicamente el análisis del conocimiento que guía la conducta de las personas en la vida cotidiana. En la introducción, la del problema de la sociología del conocimiento, los autores intentan ubicar la problemática dentro del campo de la sociología, la interpretación de la realidad, que es la problemática, y por ende inician hablando de la trayectoria de la sociología del conocimiento, alrededor de la historia, obviamente. Los sociólogos estadounidenses, Berger y Luckmann, le dan una gran importancia a la conciencia de la persona dentro de esa realidad cotidiana, porque ellos dicen que si bien es cierto que la persona cotidiana es un todo ya objetivado, nosotros nos movemos por realidades múltiples, y no están muy lejos de hacerlo. El ejemplo perfecto son los sueños. Si bien es cierto que ellos mantienen que hay una realidad absoluta, la realidad de la vida cotidiana, que eso es indiscutible, nosotros nos movemos por otras realidades. Asimismo, el lenguaje juega un papel muy importante en la inserción de nosotros en el plano real.
El lenguaje marca las coordenadas de mi vida en la sociedad y llena esa vida de objetos significativos. Una vez explicado todo esto, los autores tocan dos factores fundamentales del concepto de construcción social: la interacción social y el lenguaje junto con el conocimiento, y eso lo vamos a ver a continuación. Cuando Berger y Luckmann hablan de la interacción social, no se refieren específicamente al lenguaje, por ende lo tocan como un punto diferente. La experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la situación cara a cara, que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los demás casos. A partir de ese modelo cara a cara del que ellos hablan, ya el otro individuo, empieza a formar parte de mi realidad en esa realidad cotidiana, porque él está allí, es parte de un momento vívido que yo también lo puedo observar. Pese a que se puede conocer muy bien al otro, mi subjetividad me es accesible de una manera como jamás podrá hacerlo como la suya, y es que obviamente nosotros nos conocemos muy bien, pero al otro no solamente con una sonrisa puede bastar. Un ejemplo ferviente de lo que estoy diciendo podría ser cuando una persona que tengamos cerca, que no necesariamente tiene que ser un conocido, podría ser alguien con el que no compartamos mucho, utiliza una sonrisa. La sonrisa te puede decir muchas cosas. Puede decirte que está contento, puede decirte que está emocionado, que le espera una noticia en casa, pero al mismo tiempo no necesariamente tiene que ser así. Otro punto sensible que los autores tocan en este segmento es el de la organización de esquemas de tipificaciones. Esto es muy importante para poder observar cómo el lenguaje nos empieza a formar clasificaciones. Y cuando se conoce a alguien, se tiende a clasificarlo según lo que se conoce de su cultura. Los autores dan el ejemplo de un inglés llamado Henry. Uno puede creer que le gusta lo relacionado a la cultura inglesa porque él es inglés. Y al mismo tiempo, utiliza un prejuicio de que él puede gustarle la comida de ese país o la música de ese país porque de allí proviene. Pero no necesariamente tiene que ser así. Los esquemas de tipificaciones pueden estar errados cuando el otro individuo está equivocado, y al mismo tiempo son recíprocos. Si tomamos en cuenta el tema del lenguaje y el conocimiento, tenemos que empezar diciendo que la expresividad humana se manifiesta en productos de la misma actividad humana, que están al alcance tanto de sus productores como de los otros hombres, por ser elementos de un mundo común, es decir, que todo se mueve conforme a ese interés común del que surgen las relaciones conjuntas, en busca de objetivos concretos. Pero es necesario que para que ese objetivo se cumpla, la gente se comunique. El lenguaje, que para Habermas y para los otros dos sociólogos, Berger y Luckmann, de este libro, es la herramienta principal para una comunicación directa. Es esencial para llevar a cabo esas objetivaciones y rutinas de las que se rige la realidad cotidiana. Las rutinas comunes de la vida cotidiana se sustentan primariamente por la significación lingüística. La vida cotidiana es vida en el lenguaje que comparto con mis semejantes y por medio de él. Por lo tanto, la comprensión del lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la realidad, sea la mayor o la menor, las microrealidades, como por ejemplo nuestros sueños. La sociedad como realidad objetiva. Aunque si bien es cierto que lo natural influye de gran manera en el desarrollo humano, es más acertado decir que el humano construye su naturaleza, o mejor dicho, que el ser humano se produce a sí mismo, además de que la actuación de la humanidad es relativa desde el punto de vista sociocultural. Un ejemplo presentado en la obra de Berger y Luckmann es la interpretación etnológica de la sexualidad, que va dirigida a cada cultura en particular, con respecto a sus pautas especializadas sobre el comportamiento sexual. Y además, se puede afirmar que la variedad que existe en este tema no es más que una formación sociocultural, más allá de algo natural ya establecido. La formación del humano se debe entender como el desarrollo de los organismos de manera natural y humana, y esto no se puede entender sin el desarrollo social, ni se puede desarrollar con el aislamiento porque es catalogado el individuo como un ser animal. La construcción biológica del hombre siempre estará precedida por un orden social, dado que este es el que le da al individuo la apertura al mundo, a través de la externalización, donde el ser humano no se concibe en una esfera aislada del mundo, sino que debe salir a él, y esto se da mediante las actividades que realiza. Las instituciones se reconocen como solución permanente de un sistema permanente de la sociedad en la que se encuentran incluidas. Las instituciones se cristalizan
y aparece en el momento en que deben presentarse con los otros miembros de la sociedad. Y, de manera simultánea, obtienen historicidad y control social, y al volverse históricas, las formaciones se tornan objetivas. Es decir, que cuando nace un individuo ya estas formaciones están dadas, y éste las adquiere. A este proceso se le llama objetivación. Como bien se ha explicado, la realidad existe tanto de forma objetiva como de forma subjetiva, y se entiende a través del proceso conformado por tres partes: la externalización, la objetivación y la internalización, y cada una de estas caracteriza a la sociedad a través de su participación mediante el lenguaje. El individuo en la sociedad tiene una secuencia temporal, y este es inducido a participar en el lenguaje. El primer paso que da pie a esta secuencia es la internalización, que corresponde a la interpretación inmediata de un acontecimiento, cuando expresa su significado, y se puede establecer como la comprensión de los propios semejantes y la percepción del mundo en cuanto a la realidad social. Cabe destacar que la percepción no se da desde la autonomía de un individuo aislado, sino cuando ya el individuo asume el mundo, y esto no solo incluye desde cómo el humano comprende los procesos momentáneos del otro, sino que comprende el mundo en el que vive. Cuando se llega a este grado de internalización, se considera el individuo como miembro de la sociedad. Este proceso se da a través del primer paso adquirido en la niñez, llamado socialización, y este mismo proceso hace que los niños acepten los roles y actitudes de los otros significantes, pero los internaliza y se preocupa por ello, y a partir de allí, estos crean la identidad propia. Un ejemplo claro de esto en la vida cotidiana es cuando un niño empieza a asociarse en su nuevo ambiente de preescolar. El lenguaje es indispensable y el vehículo principal para lograr dos procesos, y establece claramente lo que es la realidad objetiva y la realidad subjetiva. Los sociólogos concluyen en el libro que no hay nada puesto en la realidad como algo natural, es decir, que no hay nada inmutable. El ser humano es capaz de transformar todo lo que sucede a su alrededor porque él mismo, con sus interacciones a partir del lenguaje o sin él, es capaz de construir su propia realidad. Las construcciones sociales, que es ese gran término que acuñaron estos dos sociólogos con su obra, se entienden generalmente como resultados de la actuación de las voluntades humanas. Un ejemplo claro ligado a la política podría ser la democracia. El gobierno de un presidente es una realidad que se basa principalmente en las formas de pensar de él y sus acompañantes. Sin embargo, somos nosotros que con nuestras voluntades, en este caso con el voto, somos capaces de cambiar las gestiones de gobierno y por lo tanto modificar esa misma realidad. Han surgido muchas dudas en cuanto al construccionismo y el constructivismo, dos palabras que se escuchan muy similares pero que son completamente opuestas. Pongámonos un poco en contexto. El construccionismo, como ya lo hemos mencionado, reconoce que la función primaria del lenguaje es la construcción de mundos humanos contextualizados, no simplemente la transmisión de mensajes de un lugar a otro. Sus teóricos aceptan que lo que ocurre entre los seres humanos adquieren significado a partir de la interacción social expresada a través del lenguaje. Por otro lado, el constructivismo surge con los aportes de teóricos e investigadores de disciplinas diversas, como la física, las matemáticas, la biología, la psicología y la psiquiatría, y en la actualidad sigue vigente como marco de referencias de las mismas. Se entiende por constructivismo la corriente de pensamiento según la cual el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee, es decir, sus conocimientos previos, o sea, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea. En este sentido, el proceso de obtención de conocimiento no guarda relación directa con una realidad ontológica, sino que dicho proceso construye la realidad observada. Está centrado en la persona, concibe que ella, partiendo de sus experiencias previas y en interacción con otras, construye nuevos conocimientos respecto a un objeto, siempre y cuando se trate de algo significativo. El mundo, en esta epistemología, se concibe en su dimensión humana en cuanto en él
se entrecruzan estímulos naturales y sociales que las personas procesan activamente desde sus operaciones mentales para comprenderlo y adaptarse a él, organizando su universo experiencial y vivencial. Podríamos decir, en síntesis, que el construccionismo es una teoría más ligada a la sociología y el constructivismo más ligada a la psicología, debido a que el construccionismo busca englobar dentro de la problemática a todas las sociedades y los grupos de referencia, mientras que el constructivismo busca únicamente al individuo. Principales exponentes del constructivismo y del construccionismo. Vamos primero con el constructivismo. Jean Piaget. Para Piaget, la inteligencia tiene dos atributos principales: la organización y la adaptación. El primer atributo, la organización, se refiere a que la inteligencia está formada por estructuras o esquemas de conocimiento, cada una de las cuales conduce a conductas diferentes en situaciones específicas. En las primeras etapas del desarrollo, un niño tiene esquemas elementales que se traducen en conductas concretas y observables, de tipo sensomotor: mamar, llevarse el dedo a la boca, etc. En el niño de edad escolar aparecen otros esquemas cognitivos más abstractos que se denominan operaciones. La segunda característica de la inteligencia es la adaptación. Consta de dos procesos simultáneos: la asimilación y la acomodación. La diferencia con esta es que este proceso no existe modificación en el esquema, sino la adición de nuevos elementos. El esquema o esquema de la conducta viene a ser la trama de acciones susceptibles de ser repetidas. El segundo exponente del constructivismo, Lev Vygotsky, él enfatiza la influencia de los conceptos sociales y culturales en la aprobación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro, mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias rutas de descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo, la ZDP. Su concepto básico, que es el de la ZDP, según la cual cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros que su alcance pueden ser asimilados con ayudas de un adulto o de iguales más avejentados. Otros exponentes del construccionismo son Thomas Luhmann y Peter Berger. Para estos autores, la realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones sociales, hábitos pitificados y estructuras sociales, mirando desde un punto de vista social. El sentido y el carácter de esta realidad es comprendido y explicado por medio del conocimiento. Para entender estos conceptos un poco mejor, apliquémoslos en un caso práctico. Imaginémonos que estamos en un consultorio con un paciente y un psicólogo. El paciente le dice al terapeuta: "Me siento triste", ¿entiende? ¿Cuál será la postura constructivista y cuál será la postura construccionista? El constructivista pedirá al consultante que profundice en la frase para distinguir las sensaciones que experimenta, facilitando una comprensión vivencial de su naturaleza. Tendría que analizar el locus de control o de significado. Le diría: de acuerdo, esta es una situación para entristecerse. ¿Qué pasa para que te entristezca a ti de este modo? ¿Qué significa para ti esta tristeza? Puede que indague en la responsabilidad del acto, ya que la posición del individuo varía dependiendo de lo que esté dispuesto a asumir. La responsabilidad radica en la posibilidad de conciencia de las implicaciones de la acción. El construccionista, por otro lado, iniciará un intercambio destinado a poner en evidencia las historias,
las formas discursivas que mantienen la emoción en su lugar, para, a la larga, trascenderlas. Entiende que el malestar del paciente proviene de estar estancado en un discurso autoinvalidante, siendo necesario generar otros discursos menos negativos, más abiertos a otras voces. Los construccionistas sostendrán que la responsabilidad es una tecnología para la sujeción de los yoes al discurso social.